del cumpleaños de Jesús. Amén. Así que vamos a empezar. Cierra sus ojos ahí donde está y vamos a decirle: gracias, Espíritu de Dios. Te damos gracias por tu amor, por su bondad y por su presencia en este lugar. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Espíritu de Dios, este es un año especial, porque en este año usted nos ha enseñado, usted nos ha ministrado y ha ensanchado nuestra mente. Estamos creyendo por el 2022, un año de mayor ensanchamiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos aquí para que usted nos ministre, nos transforme, porque la Escritura dice que debemos transformar nuestra mente y no nos debemos conformar a este siglo, a este mundo, sino que debemos renovar nuestros pensamientos para que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Nosotros queremos renovar nuestra mente y te invitamos que nos enseñes a renovar nuestra mente. Guíanos a renovar nuestra mente. Y hoy te pedimos la sabiduría para renovar nuestros pensamientos. Hoy te pedimos la sabiduría en todas las áreas donde no hemos sido transformados. Yo reconozco que hay áreas de mi vida que aún no cambian, que aún no han sido transformadas. Y te pedimos en esta hora que nos des la sabiduría para transformar esas áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Estamos dispuestos a ser transformados para conocer la buena voluntad del Padre, que es perfecta y agradable. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que quiero compartir con usted el tópico: el más grande maestro de la sabiduría, Jesucristo. Diga conmigo: el más grande maestro de la sabiduría. Amén. La palabra del Señor nos enseña que el que está falto de sabiduría, pídalo a Dios. Nosotros hemos experimentado la falta de sabiduría en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos tomado decisiones que no han tenido como resultado buenos resultados. Y eso es lo que identifica que no tenemos la sabiduría en esa área. Entonces, vamos a entender un poco sobre la sabiduría. Vamos a comprender por qué Jesucristo es el más grande maestro. No hay maestro como Jesús. Él es el más grande maestro de la sabiduría y Él es la sabiduría misma, porque el libro de Colosenses dice que toda la sabiduría de Dios habita corporalmente en Cristo. Toda la sabiduría. O sea que Dios agarró y depositó toda su sabiduría en Cristo Jesús. Amén. No dice que Dios depositara la sabiduría en más nadie, sino en Cristo Jesús depositó la sabiduría. Amén. Y escúcheme esto: no hay nada, para estos jovencitos que están aquí, no hay nada más lindo que ver a los jóvenes sabios. La Biblia habla de varios jovencitos que eran sabios. Salomón era un hombre joven y dice la Escritura que él le pidió a Dios sabiduría en un área. Le faltó pedirle en otra área. Le faltó pedirle sabiduría en las mujeres. ¿Sí? Porque eso fue lo que destruyó a Salomón. ¿Sí? Porque Salomón solo le pidió sabiduría a Dios para guiar a su pueblo. Pero no le pidió sabiduría para tratar con las mujeres. Por eso fue que tuvo tantas mujeres, se casó con mujeres que Dios le había prohibido y esas mujeres lo llevaron a perder su reino. Y la razón es que él pidió sabiduría para guiar al pueblo, pero no para lidiar con las mujeres. Pero gracias a Jesús,
que su sabiduría es mayor, nos enseña a nosotros a pedir sabiduría en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy hablando la palabra de Dios. Hay gente que es muy sabia en un área. Hay gente que es muy sabia en la ropa, en el comer, en un área, pero muy escaso de sabiduría en otras. Cuando la Biblia dice que toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo Jesús. Ahora, si toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Jesucristo, ¿por qué nada más vamos a pedir sabiduría para guiar al pueblo? Y no la pedimos para todas las áreas. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen yo quiero sabiduría en todas las áreas de mi vida? En el amor, en la finanza, en el trabajo, en el liderazgo. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo, Dios nos los dará. No sea escaso. Díganle al que está al lado, no sea escaso. Ensancha las estacas de tu tienda. Amén. Entonces vamos a tratar de entender esto, pues. Amén. ¿Cuántos están así que ya abrieron el corazón? Wow, yo quiero de esta sabiduría de Jesús. Mucha gente dice, yo quiero ser como Salomón. Salomón tuvo sabiduría buenísima para dirigir al pueblo de Dios, para dar consejo, para dar guianza, para discernir problemas. Pero no tuvo sabiduría en otras áreas. Entonces, ciertamente, la sabiduría bíblica, al igual que otras culturas, enfatiza el éxito. Escucha esto. Toda la sabiduría bíblica enfatiza, como la sabiduría de las culturas, enfatiza el éxito y el bienestar, se enfatiza en el éxito y el bienestar del individuo. Hay un eco, yo creo. Está aquí. Toda la sabiduría se enfatiza, aún en las otras culturas, en el éxito y el bienestar suyo y mío. En el éxito y el bienestar del ser humano. Esto se observa no solo en temas como, ¿verdad? Como algunos temas importantes que trata la sabiduría. Puede anotar el conocimiento, el mundo, la justicia, la virtud, la familia, la fe que vela por la sabiduría. La fe vela por la sabiduría y por todas las cosas de la vida. Ustedes, por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla de la fe, la esperanza y el amor, aunque el mayor de ellos es el amor. Él habla de la fe. La fe, escuche esto, vela por la sabiduría y por todas las cosas de la vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque si hay algo importante en la vida para usted y para mí, se llama fe. Si hay algo importante, la fe mueve la montaña, la fe mueve los obstáculos, la fe hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles. Diga conmigo, la fe hace que las cosas imposibles se vuelvan posibles. O sea que no hay nada imposible. Diga conmigo, diga este lenguaje, Jesús lo dijo. No hay nada imposible para Dios. Y si Dios está con usted, no hay nada imposible para el que cree en Dios. Entonces esto es bien importante, escuche esto, saquemos del lenguaje todo lo que es imposible. Ahí quedó un silencio, ¿por qué? ¿Por qué quedó ese silencio? Porque hay duda. Ese silencio es producto de que usted tiene imposibilidades. Yo tengo imposibilidades que dudamos que las podamos cambiar. Ahora, las imposibilidades que no ha podido cambiar usted y yo es porque no es que no hayamos podido, es que estoy creciendo en mi fe, estoy desarrollando mi fe para cambiarlo.
Esa imposibilidad tiene un problema con mi fe. ¿Entiendes esto? Porque la fe está creciendo para cambiar, es al grano de mostaza. Mi fe está desarrollándose. Yo estoy trabajando para crecer mi fe. Yo estoy trabajando para desarrollar mi fe. Amén. Por eso José tuvo que trabajar en su fe 21 años para lograr lo que Dios le había dicho. Tuvo que trabajar en su fe para creer y lograr el sueño que Dios le había mostrado. Algo que parecía imposible, que un judío israelita gobernara Egipto, que un faraón se quitara el anillo para ponérselo a un israelita. Eso sí que es imposible. Y que ocupara su silla y lo pasearan por su carruaje del faraón por toda la ciudad, y que los egipcios vieran que un israelita estaba paseando por la ciudad en el carro del faraón. Eso es imposible. Pero José trabajó en la fe para hacer posible lo que Dios le había mostrado. ¿Comprende esto? ¿Está aquí? Así que la fe vela por la sabiduría. Escuchen lo que le voy a decir. Cuando yo descubrí lo que era la sabiduría, yo no quería más nada. He buscado la sabiduría hasta debajo de las rocas. En el árbol de mango, en el árbol de aguacate. ¿Comprendes esto? Porque si a ti se te revela lo que es la sabiduría, mi hermano, tú vas a comprender y tu vida va a cambiar, señores. Diga conmigo, escuche esto. ¿Usted sabe por qué Jesús se relacionaba tan bien con la gente? Y les podía llamar, tiene 5 maridos, por no usar otra palabra, porque los de hoy se ofenden. Jesús les podía llamar ladrón, devuelve todo lo que le ha robado a la gente. ¿Sí o no? ¿Qué le habrá dicho Jesús a ese hombre que cuando salió de hablar con Jesús, el hombre fue a devolver 10 veces más todo lo que le había robado? ¿Será que Jesús le dijo que era un ladrón? ¿Comprendes esto? O sea, ¿qué tenía Jesús que diciéndole la verdad a la gente en la cara, la gente no se ofendía? Es más, la gente se ponía feliz y quería estar con él. La gente quería estar con él. ¿Comprende? Ahora, hay una generación de hoy que si le dicen la verdad se ofenden y se van huyendo de Jesús. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Eso es falta de sabiduría. ¿Se ofende? ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Entonces, la sabiduría, vamos a ver, yo te pedí que me mostraras primero Proverbios 3, 5, 8. Vamos a ver algunos textos de la sabiduría que dice la Biblia. ¿Comprende esto? Porque la sabiduría es lo que hace que nosotros podamos relacionarnos con la gente. Y escuche esto, y que nosotros podamos portar esa sabiduría y que nos corrijan y que nos digan y que nos ofendan y nosotros estamos felices. ¿Comprende esto? Eso tiene que ver con sabiduría y que nos mantengamos humildes y que eso tiene que ver con sabiduría. Imagínense que Jesús encuentra a Zaqueo, le llamó ladrón, el Zaqueo devuelve lo que robó y Zaqueo dejó todo por seguir a Jesús. ¿Qué sabiduría es esa? Y hoy día dice, pero ¿cómo no se va a poner bravo contigo si lo que le dijiste fue muy duro? ¿Se da cuenta?
En el mundo, la gente dice que no hay que ofender. Imagínese que usted vaya a un salón de belleza y usted esté feo y le digan que usted está bonito para no perderlo como cliente. ¿Comprende esto? Entonces dice Proverbios 3, 5, 8, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿De qué dice la Biblia que tenemos que fiarnos? De Jehová. Con todo nuestro corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o opinión, pues. Reconócelo en tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Amén. Mire esto, Él va a enderezar lo que está torcido en nosotros. ¿Cuántos tienen algo torcido en sus vidas? Que necesitan que Jehová lo enderece. Amén. Amén. Entonces, dice que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que no se van a enderezar o que tú no puedes enderezar con tus pensamientos. Hay cosas que tú no puedes cambiar con tu forma de creer o de pensar. Hay cosas que tú y yo no podemos cambiar con nuestras opiniones, sino que dice que cuando reconocemos a Dios en nuestros caminos, Él va a enderezar ese camino torcido en nosotros. Y no seas sabio en tu propia opinión. Escuche esto, hay gente que se cree sabia con su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina. Aquí estamos viendo esto. ¿Qué hace la sabiduría? Es medicina al cuerpo y refrigerio para los huesos. Amén. Hay cuerpos que están cansados, agotados o enfermos por la propia opinión, la forma de pensar de nosotros. Mire esto. Hay cuerpos, nuestros cuerpos han estado enfermos porque lo han enfermado nuestra propia forma de pensar. Fíjese eso, lo que está diciendo Proverbios. ¿Cuántos saben que el libro de Proverbios, Eclesiastés, son libros de sabiduría? Lamentaciones son libros de sabiduría. Entonces, lo que está diciendo aquí es que cuando yo sea prudente. ¿Quién es una persona prudente? Que toma el consejo de Jehová, los pensamientos de Dios. Dice que esos pensamientos aún el cuerpo los sana. Qué hermoso esto. ¡Wow! Aún el cuerpo los sana. Dice que gente que anda que le duelen las coyunturas, los huesos, le duele todos los huesos. La Biblia dice que son por sus propios pensamientos. Es como que los pensamientos propios nuestros pesan y comienzan a doblarnos la columna, la espina dorsal, los huesos, los pies, todo. Así que dice que por eso debemos fiarnos de Dios con todo el corazón, de Jehová, con todo el corazón. Diga conmigo, debemos fiarnos de Jehová con todo el corazón. Así que escuche esto, la sabiduría no solamente aplica, señores, para el dinero, no solamente aplica para la profesión, aplica para el matrimonio, oiga, aplica para los hijos, aplica para las relaciones, para el liderazgo, para el ministerio. La sabiduría tiene que ver con el mundo, con la política, señores. Usted puede ser muy inteligente, pero si no tiene sabiduría, la política lo destruye. Usted puede ser bueno en matemáticas, pero si no tiene sabiduría, porque son dos cosas. La sabiduría provee conocimiento, pero no es conocimiento. Y vamos a ver eso. Entonces, el deporte. O sea, usted puede tener conocimiento en muchas áreas de su vida, pero le falta sabiduría o nos falta sabiduría en algunas áreas. Ahora, lo lindo de esto es que lo que nos falta en sabiduría, cuando se lo pedimos a Dios, Dios nos los da gratis. Solo hay que pedirlo.
Pero mucha gente no entiende que tiene que buscar, fíjese esto, que la gente piensa que su propia opinión es que ellos son los máximos. A veces pensamos que somos los mejores, que ya lo conocemos todo, que ya lo sabemos todo, y caemos en ese error y no le pedimos sabiduría a Dios. Y no podemos caer en ese error. Usted tiene que aprender a pedir sabiduría a Dios en todas las áreas, señores. Cuando yo creo que tengo sabiduría en una cosa, le cuento, descubro que me falta en otra. Pero lo bueno es que esa que ya la encontré me enseñó cómo llegar a la otra. Eso es sabiduría. Ahora, qué trágico escuche esto, qué trágico sería que usted tuvo una experiencia y aprendió cómo resolverlo, ahora tiene otra y no sabe cómo resolverlo. Si Jesús aplica para todo. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjese, y esto lo hemos vivido usted y yo, fíjese que apliqué y aprendí en un área, pero ahora me cuesta salir de la otra y aplicar la misma sabiduría en esta área. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría aún para aplicar la sabiduría. Fíjese. Amén. Qué hermoso. Entonces, Proverbios 1:7. Vea conmigo, sabiduría. ¿Cuántos han venido donde mí? Tengo esta situación y ya Dios me reveló. Y yo, le saco la palabra. O me ha pasado a mí, que creo que tengo la solución. Voy, escucho a mi apóstol y me di cuenta que eso no era. Porque me faltaba crecer en sabiduría. Dice la Biblia que Jesucristo creció en gracia y en sabiduría. ¿Cuántos saben eso? Entonces Jesús, vamos a ver de esa sabiduría de Jesús. Entonces, dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Diga conmigo, ¿dónde empieza la sabiduría? En el temor a Dios. ¿Dónde empieza la sabiduría? En honrar a Dios. ¿Dónde empieza la sabiduría? En obedecer a Dios. ¿Dónde empieza la sabiduría? Nadie puede decir que quiere alcanzar sabiduría y no teme a Dios. No puede, está equivocado. El principio de la sabiduría divina, estamos hablando de la sabiduría divina, porque ahorita le voy a mostrar las 3 fases de la sabiduría, de las cuales 2 de ellas son secular y una de ellas, y la verdadera y genuina, proviene de Dios. Entonces, dice, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Léalo conmigo, por favor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Léalo de nuevo, por favor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes la desprecian? Los insensatos. Vamos a ver ahorita quién es un insensato. Diga conmigo, ya yo no soy más insensato. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir hoy. En el mundo que vivimos hoy, ¿quiere que sepa algo? Le voy a decir algo. Lo que menos le interesa a esta generación es la sabiduría. No les interesa la sabiduría. Por eso la sabiduría es una perla. La sabiduría no es cualquier cosa. Es más, el espíritu de sabiduría es uno de los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11 usted lo encuentra. Uno de los 7 espíritus que están encendidos en el trono de Dios es el espíritu de sabiduría. Así que esta generación ni siquiera sabe lo que es la sabiduría. Esta generación ni siquiera le importa lo que es la sabiduría. Y cuando hablo de generación no hablo de jóvenes de media edad y ancianos.
Porque hay gente de 90 años que no le interesa, de 70, de 60, que ni siquiera les interesa la sabiduría, solo les interesa su propia opinión. ¿Comprende esto? Y hay jovencitos de 10 años, de 15 años, de 20 años que no les interesa la sabiduría, solo les interesa su vida, pero hay jovencitos que sí les interesa la sabiduría, que están muy interesados en la sabiduría, en el conocimiento. Entonces, es importante que usted comprenda eso. Ahora, dice, ¿qué significa la palabra sabiduría? Pues rápidamente, porque ya lo hemos visto, la palabra sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios. Diga conmigo, conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Esa es una. 2, y es la facultad de una persona de actuar. Escucha, hay sabiduría que viene porque usted estudió y aprendió a hacer eso. Y usted tiene sabiduría en eso porque usted estudió eso, lo aprendió, lo practicó y lo aprendió a hacer bien, que ahora usted es sabio en esa área. Y usted puede darle consejo a otros en esa área. Entonces, pero también la sabiduría es la facultad de una persona para actuar con sensatez. Diga conmigo, sensatez. Con prudencia o acierto. La palabra prudencia quiere acierto. ¿Qué significa acierto? Efectivo, atinado. Amén. O sea, que fuimos atinados, efectivos, que tomamos decisiones acertadas, que hicimos cosas acertadas. Escuchen lo que le voy a decir. Muchas veces nosotros nos pasamos, escuche esto, tomando decisiones malas y justificamos nuestras decisiones. Decir, no, es que yo siempre tomo decisiones malas. Y ya usted se acostumbró, o la persona se acostumbró a tomar decisiones malas, que cree que su vida es para tomar decisiones malas. Pero yo vengo a decirte en este día que puedes cambiar eso pidiéndole espíritu de sabiduría a Dios. Y di conmigo esta declaración: a partir de hoy tomaré decisiones sabias, porque tengo el espíritu de sabiduría que Dios me ha dado. ¿Por qué tenemos que quedarnos tomando malas decisiones toda la vida? No. Si Dios dice que el que está falto de sabiduría, pídasela para Él darnos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted no tiene que tomar decisiones malas toda la vida. Para eso tenemos al Espíritu de Dios, no importa la edad. Usted le pide a Dios sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para actuar, sabiduría. Amén. Y tenemos que pedir sabiduría en todo lo que viene a nuestras vidas para tomar decisiones, ¿verdad? Porque eso lo que quiere decir es que es la facultad que usted y yo tenemos para tomar decisiones con prudencia o acertadas. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento o desde el principio de la humanidad existió algo que hoy no se habla y se llama de sabios. ¿Cuántos escucharon hablar de los sabios? Es más, en el libro de Éxodo 7:11, yo sé que no te lo di, pero búscamelo. En el libro de Éxodo 7:11, dice la Biblia que Faraón, voy a mencionar ahí a Faraón, mandó a buscar a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿A quién mandó a buscar? A sabios. En el Antiguo Testamento habían sabios. ¿Quiénes eran los sabios? Hombres y mujeres como Esther, era una mujer sabia, profetisa, llena de sabiduría. ¿Comprende? Llena de sabiduría, personas con sabiduría. ¿Qué quería decir esto? Que sus facultades tenían la facultad de dirigir a otras personas, de tomar decisiones acertadas, de tomar decisiones en sus vidas que con prudencia y con sensatez. Eso es lo que significa. El insensato es uno que toma
decisiones que no tiene prudencia en las decisiones que toman. Entonces, Éxodo 7:11 dice, y entonces llamó también Faraón a sabios, también llamó a hechiceros, pero lo que quiero mostrarles es que el hechicero no es lo mismo que sabio, ni hechicero, es verdad, sino que sabio es diferente y un hechicero es diferente. Un sabio, que se escuchaba mucho en los tiempos antiguos, eran personas que tenían la experiencia, el conocimiento, el estudio. Eran personas que tenían la facultad económica para prepararse y para estudiar ciertas áreas de su vida y podían enseñárselas a otros. Eso era un sabio, amén. Un maestro no quiere decir que sea un sabio, porque un maestro es una persona que enseña, pero un sabio es una persona que posee sabiduría para poder guiar o tomar decisiones acertadas. Amén. Entonces, las 3 definiciones básicas de la sabiduría se resumen muy bien en la condición en que se encuentran este campo de estudio. 2 de estas definiciones son de naturaleza seculares. Hay 3 definiciones para sabiduría, 2 de naturaleza secular y una es de naturaleza espiritual. Hay 3 definiciones para el término sabiduría y esto es importante que usted lo conozca. ¿Por qué? Porque usted se puede encontrar en el medio secular a un cantante, a un escritor, a un músico, a un artista, a un profesional con mucha sabiduría, porque los hemos visto, ¿sí o no? Mucha sabiduría. Pero eso no quiere decir que esa es la sabiduría, ¿verdad?, en la que nosotros nos movemos, o esa es la sabiduría que Dios nos quiere dar a nosotros. Ahora, porque existe esa sabiduría. Por ejemplo, un músico que compone música, que hace un impacto en el mundo. Yo vi uno que murió hace poco, me impactó ese joven. Pero es que me impactó su vida, que me pasé 3 días estudiando su vida. Pero es que me impactó la sabiduría para crear música. Me impactó. Y me impactó la sabiduría para crear música y para que esa música impactara a la juventud y a una generación y a un género de música. Me impactó la habilidad con la sabiduría que pudo hacer todo eso, lo que hizo. Es más, él mismo escribía que había construido un reino, porque en realidad había construido un reino, porque se necesita sabiduría para construir un reino. Entonces, porque Salomón pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo. O sea que Salomón, para sostener el reino que su padre había creado, necesitó la sabiduría. Entonces, ahora usted tiene que saber esto, porque si usted encuentra a alguien con mucha sabiduría en el mundo, usted tiene que discernir qué sabiduría es esa, y que si usted quiere esa sabiduría o cuál sabiduría quiere usted. Por eso muchos jóvenes hoy están impactados con la sabiduría de mucha gente, porque en realidad esa gente tiene sabiduría para lo que hacen, y muchos jóvenes están siendo atrapados en esa sabiduría porque no han visto otra sabiduría. Pero en el caso de nosotros que vimos la sabiduría de Jesucristo, diga conmigo, sabiduría de Jesucristo. En el caso de nosotros, usted tiene que comprender algo. Por ejemplo, mi testimonio es que a mí me impactó la sabiduría de Jesucristo. Cómo le hablaba a la gente, cómo tenía tanta revelación de la creación y tanta revelación de Dios. Amén. Entonces, eso me impactó y esa sabiduría fue la que me conquistó. Me devuelvo. 3 tipos de sabiduría, 2 de naturaleza secular, bastante secular, y una de naturaleza espiritual. Algunas de estas definiciones, vamos a ver, de estas tres naturalezas. Algunas de estas definiciones. Muchos consideran que la sabiduría es el arte de triunfar en la vida. Así lo ve el mundo secular. Le quiero mostrar esto porque esto es importante.
el mundo secular piensa que el triunfar en la vida tiene que ver con sabiduría. Y por eso el mundo secular te va a preguntar, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué? Porque ellos piensan que la sabiduría es adquirida en una universidad. Hasta que le pagan los estudios a sus hijos en esas universidades y los hijos ni siquiera porque estudiaron en las mejores universidades consiguen trabajo. Yo estaba en un lugar hace muchos años, tenía 25 años y era gerente de un proyecto internacional y había una persona allí y me preguntó, pero me interrumpió mi exposición, yo estaba exponiendo el proyecto y interrumpió mi exposición y me dice, ¿y dónde estudiaste tú, muchacha? Y yo le dije, en la tecnológica en la ciudad de David. Es que mi nieto lo mandé a estudiar a Estados Unidos en las mejores universidades y no habla como tú hablas. ¿Comprendes esto? Ahora, yo había adquirido una sabiduría profesional en ese momento, tenía una sabiduría profesional para exponer un proyecto de esa magnitud. ¿Por qué? Porque la compañía en la que yo trabajaba había traído a los viejitos de la compañía y me había puesto con ellos 1 año internada. Así que ¿qué me quedaba? Aprender sabiduría. Así que pasaba con ellos hasta los domingos, señores. Y trabajábamos de lunes a sábado, pero el domingo ellos decían, Nivia, queremos ir a cocinar a tu casa. Vamos. Así que nos sentábamos ahí y seguíamos escuchando sabiduría de los viejitos. Y contaban sus cuentos, sus historias. Así que me enseñaron la ingeniería, me enseñaron la arquitectura, me enseñaron mi profesión, que de tanto escucharla aprendí sabiduría, que cuando, es más, yo le quiero decir algo, cuando el asesor se enteró que yo iba a atender a ese asesor presidencial y exponerle el proyecto, adivinen qué dijo, no, ella es muy joven, ella no puede exponer eso. Nos va a dejar mal a la compañía. Y el gerente de la compañía, que era un mexicano como de 75 años, dijo, no, yo me tengo que ir a pasar Navidad con mi familia, con mi esposa a México, así que yo no puedo estar ahí y la única que puede estar es Nivia. Así que yo estaba toda nerviosa, porque ya sabía que no me querían, que me habían rechazado, que no creían en mí, que tenían miedo. Pero escúcheme esto. Tenía tantas horas de vuelo con esos ancianos del proyecto, horas les digo, escuchando. Desde que llegaba a las 7 de la mañana íbamos al proyecto escuchando y Dios me dio paciencia para hacerlo. Que le voy a decir que este señor me interrumpió para preguntarme eso. Y yo le dije, aquí en la ciudad de David, pero ahí no, yo no le dije eso, a mí no me enseñaron eso en la universidad. Fueron las horas con esos viejitos que sabían mucho. ¿Usted sabe qué? Me ascendieron a gerente después de eso. El asesor llamó a aquel que tenía miedo y que yo lo avergonzara. ¿Y usted sabe qué hizo? Pidió perdón, me llamó a mí, me pidió perdón, me pidió disculpas y me ascendieron. Porque había adquirido sabiduría. Escuchen lo que le voy a decir. Había adquirido sabiduría. Porque dime con quién tú andas y yo te diré con quién tú eres. Perdón, quién tú eres. Tú eres el producto de las horas de lo que pasas escuchando y viendo. Tú eres el producto de lo que tú pasas escuchando y viendo. Así que se imaginen que si en el mundo secular yo me pasé haciendo eso, cuando venían los apóstoles una semana a mi casa, ¿qué usted cree? Dormíamos 2 horas. Ya yo aplicaba el mismo mecanismo. Y usted pasa 2 horas con la pastora y usted nunca le pregunta nada. Hay excepciones.
Pero ¿usted qué cree? El apóstol venía y yo lo dejaba dormir 2 horas. Y comenzaba a preguntarle, y esto, y lo otro, y adquiriendo sabiduría. Al año estaba predicando como ellos. ¿Usted qué cree que es Timoteo? El producto de andar con Pablo. Y no porque estaba preguntándole a Pablo cómo se cocinaba, no, era porque le estaban hablando de sabiduría divina, de la palabra. ¿Comprende esto? Y esa es la señal de que una persona está adquiriendo sabiduría o que quiere sabiduría. Que reconoce dónde está la sabiduría y no la deja ir. Te lo voy a mostrar con la Biblia. Amén. Entonces, usted sabe que me gané el respeto profesional. ¿Está aquí? ¿Por qué? Porque pasé horas y esos viejitos les gustaba así. A veces uno de ellos está viéndome predicar. ¿Sí? Todavía, fíjese. ¿Qué está viendo él? 8 años caminé con ellos. Ese primer grupo. Y a veces me tocaba, escúchame decirle algo, aguantame el olor al tabaco o al cigarrillo porque fumaban. Y a mí no me gustaba, pero mi espíritu quería estar allí porque yo quería aprender. ¿Comprende lo que le digo hoy? Porque yo quería aprender. Entonces, dice que es el arte de... La gente piensa que la sabiduría es el arte de triunfar en la vida. Sí. ¿Usted sabe por qué hay tanto fracaso profesional? Porque los jóvenes no le... Oiga, cuando yo estaba en primer año de la universidad, ¿usted qué cree? A mí me mandaron para un edificio a que viera cómo se amarraba el acero, cómo se mezclaba el concreto. Así que mientras que algunos estaban durmiendo, viviendo la buena vida, a mí me mandaron para allá. Yo pensaba que era desdichada. Yo pensaba que había nacido pobre. Y era que Dios me estaba bendiciendo, porque hoy puedo comprender que la sabiduría, señores, es mejor que cualquier cosa en la tierra física. Entonces, la gente mira... Y usted no tiene idea en mi caminar. ¿Y cómo hiciste para llegar ahí? ¿Cómo hiciste para ir? La realidad, lo único que hice fue aprender a escuchar a los sabios en la profesión. Lo único. Así que siempre le digo a la gente de la iglesia, cuando tienes un trabajo, apréndelo todo. Conocí gente que nunca en su vida había trabajado. Vinieron y les dije, ¿quieres saber la clave? Apréndelo cómo se hace todo y serás el último en irte. Pero hoy día la falta del don de servicio hace que la gente diga esto: a mí no me pagan para eso, a mí solo me pagan para hacer esto. Es que, escúchame lo que le voy a decir, cuando venga la crisis a esa empresa, usted es el primero que se va. Usted es el primero en la lista de despido. ¿Por qué? Porque indispensable, dice la gente que nadie es indispensable. Es verdad que hay momentos donde tú no eres indispensable, ni yo. Pero hay momentos donde lo que aprendiste es lo que te va a dar de comer. Entonces, la gente dice, no, a mí no me pagan para hacer esto. A mí no me contrataron para hacer esto. Y eso es porque la gente no tiene el don de servicio. Pero lo que la gente, yo lo veo así. Le voy a decir cómo me enseñó a mí los sabios a verlo. Que las horas que me quedo aprendiendo, estoy invirtiendo en mi próximo trabajo. ¿Usted sabe algo? A los 13 años yo tuve que agarrar el volante en mi casa, manejar el carro, porque mi padrastro, el que me crió, quedó ciego. Así que teníamos que seguir comiendo. Así que él dijo esto:
hay que seguir en la finca. Aquí está mi hermana, que ya sabe. Hay que ir a la finca, y vamos a la finca a vender. Para los que no saben, a vender carne, a vender cosas, carnes para los supermercados. Así que él quedó ciego y me dijo, vas a tener que aprender a manejar. Así que yo aprendí a manejar a los 13 años por necesidad. Así que aprendí a manejar, y él iba ciego al lado mío y me guiaba, y yo iba ahí, no en un Prado del año, era un Hilux de esos viejitos que había que bombear para frenar. Así que yo me sentía tan desdichada, pero cuando fui a mi primera entrevista de trabajo a los 18 años, pagando $600, estoy hablando que en aquel tiempo eso eran como 2,000 hoy. Fue mi primer trabajo, eso gané. Y el único requisito indispensable en ese trabajo era manejar y tener licencia. Y yo dije, bueno, yo no tengo licencia, pero sé manejar desde los 13 años. Y me dijo la persona que me entrevistó, vaya, corre y sáquela. Así que una amiga mía, Janina, y su esposo, me prestaron su carro, me llevaron al tránsito cuando quedaba aquí saliendo a David. Saqué mi licencia y empecé a trabajar a la semana, siendo estudiante todavía de la universidad. ¿Por qué? Porque a los 13 años andaba con un señor de 52 años que estaba ciego, pero necesitaba que alguien manejara por él. Pero hoy día la gente no quiere andar con la gente mayor, porque es aburrida. Lo que no saben es que se están perdiendo de aprender lo que les va a servir el día de mañana. Así se adquiere sabiduría. Entonces, gloria a Dios. Amén. Diga conmigo, gloria a Dios, Señor. De ahí le cuento, hasta hace 2 años que trabajé, 3 años para una empresa, todos mis empleos, requisito indispensable, licencia. Y hay gente que tiene 30 años y no sabe manejar, que tiene 40 y no sabe manejar. Pero esa licencia me cambió la vida a tener posiciones de empleo. Todos los empleos me daban un carro, una camioneta del último año. ¿Por qué? Porque anduve 8 años con la sabiduría. ¿Comprendes esto? Entonces, seguimos. Que el éxito y la felicidad son el resultado de vivir en ese orden. Proverbios 22:17, la sabiduría dice que el éxito y la felicidad son el resultado de vivir en ese orden. ¿Qué le estoy mostrando hoy? Qué importante es la sabiduría. Las 3. Las 2 seculares son importantes, pero la sabiduría espiritual también es importante. Así que escuchen lo que le voy a decir. Hoy los jóvenes dicen, si no me pagan yo no trabajo. Yo tuve que trabajar 5 años mientras que estuve en la universidad sin que me pagaran. Porque tuve que aprender. Pero después dije cuánto yo quería ganar. ¿Comprendes eso? Entonces, y gané bien siempre, muy bien. Así que Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído, escucha esto. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, dice el Señor. ¿Qué dice? Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Amén. Jesús, le puedo hablar del maestro de la sabiduría que no le daba su sabiduría a todo el mundo. No se la daba, la tenía escondida como una perla preciosa. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe valorar la sabiduría. Todos los trabajos que yo fui a trabajar, yo era la única que quedaba con esas personas mayores.
Todos los demás jóvenes se iban, no les gustaba el trabajo, se buscaban otro trabajo, disque mejor, disque les pagaban más. Y yo me quedaba ahí, ¿por qué? Porque me impactaba lo que estaba aprendiendo. Y yo decía, esto que estoy aprendiendo, alguien lo va a necesitar. Eso es sabiduría. Lo que hoy usted está aprendiendo, alguien lo va a necesitar mañana. Ahora, le voy a decir algo. Hay gente que menosprecia la sabiduría que porta la gente. Se quedaron en silencio. Que se creen mejores y menosprecian algo que puede ser su sustento mañana. Entonces, segundo, algunos consideran que la sabiduría es un estudio filosófico de la esencia de la vida. Los libros de Job y Eclesiastés tratan acerca de dichos temas de la vida. Vamos a ver rápidamente Job 30, 29, 31. ¿Verdad que quedaron así? Yo también estoy así, porque la sabiduría es tremendo, aprender la sabiduría. Si usted no quiere aprender sabiduría, pero si usted quiere aprender sabiduría, escuche esto, usted no vale lo que tiene en el banco. Usted vale lo que porta como sabiduría. ¿Está aquí? Usted y yo valemos por la sabiduría. Jesús vale por la sabiduría, porque nadie sabe cuánto dejó en los bancos Jesús. Es más, fíjese que para Jesús eso no era importante, que se lo dio a Judas. La tesorería se la dio a Judas, porque eso no era importante. Él cargaba el verdadero tesoro dentro de él, y era la sabiduría. ¿Comprendes? Dice, he venido a ser hermano de chacales. Este es un tipo de sabiduría que viene de la esencia de la vida, de lo que tú y yo pasamos. Es sabiduría. Por eso, escúchame esto, lo que tú pasas en la vida, difícil. Yo sé que es difícil. Lo que tú pasas, si tú lo comprendes, vas a entender que estás aprendiendo sabiduría. Dice, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Miren lo que dice la experiencia. ¿Usted qué cree de qué está hablando Job? ¿Cuántos han sentido que sus mejores amigos les han golpeado, les han traicionado, le han hecho daño? Bueno, mire Job cómo se sentía. Dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Fíjese, la piel se le caía a Job. Una enfermedad le pegó a Job, donde la piel se le caía. Y dice, y mis huesos arden de calor y se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. ¡Wow! O sea, él estaba teniendo una serie de situaciones en su vida que le estaban dando sabiduría. No murió. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende que el problema y la circunstancia no viene a matarlo, sino que viene a producir una sabiduría en usted, usted hace como Job y dice, aunque él me matare, en él seguiré esperando. Esa es la actitud correcta. La actitud correcta de la gente es que no me importa lo que me está pasando, la situación que me está pasando, no vino a matarme, vino a traerme sabiduría. Hay cosas que no las vas a aprender. Escúchame esto. En la universidad se adquiere un título, pero en la vida se adquiere la verdadera sabiduría. Y esto se lo digo a los padres porque a veces le exigimos a los hijos tantos títulos, pero no entendemos que ese hijo lo que necesita es sabiduría. El título está bien, pero hay chicos que tienen tantos títulos y no les sirvieron. ¿Por qué? Porque tuvieron tantos títulos, se pasaron tanto estudiando con gente que nunca había practicado, que solo tenía teoría, pero que no tenían experiencia. A mí me gustaba ir a la universidad, escuchar a las teorías, pero si escuchaba mucho me dormía, así que yo era la primera voluntaria para ir a las construcciones.
Yo era la primera voluntaria para ir al proyecto. Yo era la primera voluntaria. Yo quería ir a aprender al campo. ¿Por qué? Porque yo sabía que la letra sin el espíritu verdadero mata. La letra sin el espíritu verdadero mata, y el espíritu verdadero sin la letra también. Entonces, dice, de esto habla Job. Y tercero, pareciera que la verdadera esencia, diga conmigo, la verdadera esencia de la sabiduría es espiritual. Hay tantos políticos, cantantes, músicos, artistas con tanta sabiduría que yo me detengo a escucharlos. Y yo digo, wow, qué sabiduría. Pero yo sé que la esencia de la sabiduría es espiritual. Proverbios 2:6. Mire esto, anote, Proverbios 2:6. Ya yo le conté de dónde aprendí sabiduría profesional. ¿Ok? Ya le conté. Y he aprendido otra sabiduría familiar con otros escenarios. Pero hay una sabiduría espiritual que la da Jehová, el creador del cielo y de la tierra. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí está la esencia de la verdadera sabiduría. Viene de Dios. La verdadera sabiduría viene de Dios. Amén, viene de Dios, porque de Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, la verdadera sabiduría, ¿dónde se encuentra? Rápidamente en la Biblia, en los proverbios, no se encuentra en todos los libros. Ahora, Jesús es la sabiduría, pero cuando queremos encontrar una sabiduría poética, porque es poética, vamos a Lamentaciones, a Eclesiastés, a Proverbios, y encontramos otro tipo de sabiduría, porque en aquel tiempo se descubrió que los sabios, cuando hablaban de sabiduría, hasta rimaba. Amén. Y por eso era poética. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice la Escritura. Yo estaba en el 12 y me adelanté. La sabiduría, aunque incluya la observancia y la instrucción, comienza con Dios. La sabiduría incluye la ley, pero no se queda observando la ley nada más. Viene y comienza con Dios y la fe que uno coloca en Dios y en el Señor Jesucristo. Ahí empieza la sabiduría, ¿ok? Escúchame lo que le voy a decir. Hay gente que solo se queda con la palabra, con la ley, como sabiduría. Pero la sabiduría inicia en Dios mismo. ¿Ok? Entonces, y esto se adquiere por una relación con Dios de adoración y de oración, de temor. Diga conmigo, temor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Usted sabe cómo empieza la sabiduría? El temor de Dios. Que cuando todo lo que usted tenga que hablar, aún pensar y opinar, vaya a Dios. Está difícil, ¿verdad? Pensar también. Opinar, no sea ligero en hablar. Prudencia, sabiduría es prudencia. O sea, antes de pensar y de opinar o de hablar, ore a Dios. Ese es el temor a Dios. Ahí empieza el principio de la sabiduría. Ese es el temor. ¿A cuántos les ha pasado que usted piensa que yo estoy pensando algo de usted? ¿Sí? Deme amén. A mí también pasaba igual. Y cuando usted me dijo, es que yo pensaba que usted pensaba de mí esto, yo le digo, no, pero que usted no puede pensar por mí. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo, hasta para pensar, yo tengo que preguntarle a Dios. Hasta para pensar tengo que tener temor. Hasta para hablar tengo que tener temor. Por eso, escuche esto, eso no se adquiere de hoy para hoy. Eso tiene que ir un proceso en nuestras vidas.
Amén. Porque no piensa, la pastora piensa de mí todo lo que Dios piensa de mí. Pero o el hermano o la hermana piensa de mí todo lo que yo pienso de mí. Ah, no, pero ¿qué hace la falta de sabiduría? Es que la pastora a mí no me quiere. A mí no me aprueba. A mí no me califica. Mi mamá quiere más a mis hermanos que a mí. ¿Sí o no? Eso es falta de prudencia y todos la practicamos. ¿Y por qué? Porque falta sabiduría. Entonces, todos pensamos así, pensamos por otros, pero eso también es falta, porque dice la sabiduría, y eso es lo que Dios quiere traernos a nosotros. El crecimiento espiritual trata de obtener sabiduría. ¿Entiende esto? Pensar como Dios piensa. Eso es la sabiduría. Pensar como Dios piensa. Ay, la pastora hoy no me llamó. Pasó al lado mío y me ignoró. Ella está enojada conmigo. ¿Y por qué no pensó mejor que yo iba distraída? ¿O por qué no pensó mejor que yo estaba preocupada por algo y usted se sumó a esa preocupación? ¿Y por qué no dijo, pastora, le preocupa algo? Algo no la deja dormir para compartirlo conmigo para que yo no duerma con usted. Déselo a Dios. Pero nosotros no, todo lo pensamos mal, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es falta de sabiduría. Y por eso necesitamos crecer y madurar. Por eso necesitamos crecer y madurar, porque no podemos seguir pensando de esa manera, porque la gente que no actúa con sabiduría no llega lejos. No llega lejos. Entonces, por eso hay que cambiar. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Vamos a ver. Dice Proverbios 25:1. Los insensatos desprecian la sabiduría y enseñan a despreciar la sabiduría. Proverbios 25:1, perdón. Dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Mire esto. Los hombres de Ezequías copiaron todos los proverbios de Salomón. Fíjese esto, copiaron los proverbios de Salomón para conservarlos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Porque Jeremías, en Jeremías 18:18, había anunciado que a los sabios, que a los profetas les iba a faltar la sabiduría. Dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Jeremías había profetizado, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Dice, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y maquinemos, dice, venid y maquinemos contra Jeremías. Ellos se habían levantado contra Jeremías. ¿Por qué? Porque no querían creer en la palabra de Jeremías. Venid y hagámoslo, dice, irámosle la lengua para que dejara de hablar sabiduría y no atendamos a ninguna de sus palabras. Escuche eso, una generación que no quería escuchar la sabiduría en Jeremías. Dice, querían maquinar contra él, porque ellos decían, porque Jeremías había profetizado que iba a faltar el consejo, que iba a faltar la ley, y que al sabio y la palabra al profeta. Y eso ocurrió. Pero ellos decían, eso es mentira, vamos a herir a Jeremías, porque no va a faltar nada de esto. ¿Comprende esto? Iba a faltar sabiduría. O sea, esos tiempos ya pasaron, que le faltó sabiduría al pueblo de Israel y cayó en pecado. Escuche, cuando falta la sabiduría en la gente cae en pecado. Por eso el pueblo de Israel cayó en pecado y en desagrado a Dios, porque le faltó sabiduría.
Entonces Jeremías había profetizado eso, que iba a faltar la sabiduría, la ley, iba a faltar la voz profética. Y la hemos visto que por un lapso de años en la tierra, en los años anteriores, faltó la ley, la palabra, faltó en nuestra ciudad la palabra, faltó la voz profética, faltó lo profético, estaba la religión. Estaba la religión. Israel tenía el templo, tenía la congregación, estaba la religión, pero no estaba el consejo. ¿Estás comprendiendo? No estaba la verdadera ley de Dios, no estaba la ley de Dios y no estaba el profeta hablando. Y por eso querían matar a Jeremías, porque ellos decían eso no va a ocurrir. Entonces, es importante comprender esto. El rol del sabio y del sacerdote se volvió más destacado a medida que el papel del profeta se hizo menos visible. Mire, Dios usó profetas, visionarios, también usó hombres de visión. La Biblia habla que habían hombres visionarios. Samuel era un vidente, ¿sí? ¿Se acuerda de eso? Entonces, habla de que el papel del profeta se hizo menos visible. Estaba el profeta y continuando hasta la época del Nuevo Testamento, dice la Biblia que cuando Jesús nace, llegaron los 3 reyes magos. Bueno, la palabra magos realmente es sabios. Fíjese, no llegó un profeta. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que era Juan? Estaba naciendo Juan, había nacido Juan, el profeta Juan, pero no había profeta. Y Juan vino a la tierra. El último profeta antes de Juan el Bautista, ¿quién fue? Isaías. 800 años antes, Isaías profetizó que nacería Jesús. Y nació Juan el Bautista, así que la tierra estaba sin profeta. Entonces, cuando nació Jesús, ¿quiénes llegaron? Los 3 reyes magos. ¿Quiénes eran? Los sabios. ¿Usted sabe algo? El Espíritu de Dios va a tomar gente en esta época con sabiduría jamás vistas antes en la tierra. El Espíritu de Dios por eso le estoy enseñando esto, porque usted tiene que creer en los sabios. Tiene que creer en la sabiduría que proviene de Dios, porque le voy a decir algo: si usted menosprecia la sabiduría, usted está menospreciando a Dios. Entonces, se acercaron los 3 reyes magos, que la palabra no era magos, realmente eran sabios. ¿Y ellos qué hicieron? Anunciaron el nacimiento de Cristo. Está en Mateo, yo no lo voy a poner eso porque está largo. Mateo, usted puede anotar, Mateo 2, 1 al 12, lo lee después. Ellos llegaron, ¿con qué llegaron los sabios? Con mirra, incienso y oro. Eso es lo que hace la sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? Que tú sabes que no te puedes presentar delante del rey con las manos vacías. Y escúcheme lo que le voy a decir: la iglesia necesita sabiduría para que pueda comprender qué es lo que es estar delante del rey. Entonces dice que ellos que él se convertiría en el más grande maestro de la sabiduría. Cuando los reyes magos llegaron ahí, los sabios de aquel tiempo, esos 3 sabios, que se acuerdan que el faraón los invitó y les dijo que vinieran. ¿Por qué los respetó el faraón? Porque ellos eran 3 sabios reconocidos de la época y lo reconocieron su sabiduría. Y ellos sabían, escuche esto, hasta faraón, ¿qué mandó a hacer? Vayan a ver hacia dónde se dirigen los sabios. Te voy a decir algo: los gobernantes de esta época van a mandar a escuchar qué están hablando los sabios de este tiempo del pueblo de Dios. Van a entender lo que está pasando por los sabios, porque aún Faraón no sabía
no sabía dónde iba a nacer el Mesías, no sabía dónde era el asunto. ¿Y qué dijo? Sigan a los sabios. ¿Para qué? Para poder encontrar dónde está la luz, hay que seguir a los sabios. Para encontrar la luz, hay que seguir a los sabios. ¿Y usted sabe algo? Dice Mateo 12, ellos anunciaron que Jesucristo sería el más grande maestro de la sabiduría. Mateo 12:42. Mire lo que dice aquí. La gente siempre dice, Salomón era el sabio de los sabios. Y Jesús dijo esto: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Presta atención. Alguien de otra cultura, la reina del sur, alguien con otra creencia, alguien, Dios mío, vino, dice, a ver la sabiduría, a oír la sabiduría de Salomón. ¿Estás entendiendo esto? Ella se va a levantar en juicio, o sea, la reina del sur. Siento la presencia de Dios. Que hoy le llamaríamos una impía. Y hay gente que tiene la testarudez de estar distraído mientras que escucha la prédica. Escúcheme. Y yo creo que aquí voy a tener que terminar. Escúcheme. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. La reina del sur. ¿Usted sabe quién es, verdad? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. La salvó a ella venir a escuchar la sabiduría de Salomón. Siento la presencia de Dios. Y ella se va a levantar en el día de juicio para condenar al que rechazó escuchar la sabiduría de Jesús. ¿Cómo así? ¿Usted está agarrando esto? Y dice Jesús, y he aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Cuánta gente se va a salvar por ir a escuchar la sabiduría de Jesús? ¿Cuánta gente se va a salvar porque viene a escuchar la sabiduría de Jesús? ¿Y cuánta gente será condenada en juicio por la reina del sur? La reina de Saba. Porque yo siendo reina, dueña de todo un reino, y era la mandamás del comercio de ese tiempo. Era la tipa que dominaba el comercio de ese tiempo. Se bajó de la silla y fue a escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice Jesús, ella juzgará a los que no han venido a escuchar la mía. ¿Por qué? Rápidamente, Mateo 13:54. Y mañana voy a compartirlo. Pero cada vez que usted enseña sabiduría, la sabiduría se multiplica. Dice así: y venido a la tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde creía que usted que lo tenía? ¿De su Padre? ¿De nuestro Padre Celestial? Y dice, ¿y qué hacía Jesús para tener esa sabiduría? Pasaba en comunión con el Padre. Diga conmigo, si usted no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para la sabiduría. Quiero cerrar Proverbios 9, voy a cerrar. Y quiero que leamos Proverbios 9 para que usted conozca la sabiduría y la insensatez.
Proverbios 9. La sabiduría edificó, mire esto, ¿con qué se edifica una casa? Con sabiduría. Por eso dice la Biblia, la mujer sabia. Ahora, esa no es la excusa del hombre decir, bueno, ella es la que tiene que tener sabiduría. Porque si la mujer sabia edifica la casa, quiere decir que el hombre tiene que ser sabio porque ella salió de él. Denle un aplauso. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Yo quiero hablarle de esto. Le dije, Señor, yo quiero hablar de las 7 columnas de la sabiduría. ¿Qué labró la sabiduría? 7 columnas. Mató sus víctimas. ¿Quiénes son las víctimas de la sabiduría? Díganlo conmigo. La insensatez. Déselo fuerte al Señor. Ya usted estaba preocupado que la sabiduría me va a matar a mí. No, la sabiduría va a matar la insensatez que está en mí. Dígalo conmigo. La sabiduría va a matar la insensatez que está en mí. Vamos a seguir porque esto es importante. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Todo se edifica con sabiduría. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de... No, espérate, ya salté, echa para atrás. Ajá, seguimos. Ajá. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado y dejad las simplezas. Dile al que está al lado, dejad las simplezas. Es más, dile así, te reto que en este 2022 dejes las simplezas y viví y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Presta atención, esto es sabiduría. Dice que el que corrige al escarnecedor, para que usted comprenda cosas, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Esto es cuando tú reprendes o corriges al que no tiene sabiduría. ¿Qué hace? Hay alguien que te aborrece. Ajá, ya entiendes por qué. Y dice, corrige al sabio y te amará. Diga conmigo, corrige al sabio y te amará. Dígalo de nuevo, corrige al sabio y te amará. Cuando corrija al que no es sabio, te va a aborrecer, te va a criticar, te va a hablar mal de ti, se va a ir bravo, te va a juzgar y te va a decir un montón de cosas. Por eso la Biblia dice, corrige al sabio y te amará. Amén. Da al sabio. Mañana lo digo. Continúo. La sabiduría se adquiere pidiendo a Dios y en oración. Pero ¿cómo se multiplica la sabiduría? Dale tu sabiduría a otro sabio. Dale tu sabiduría a otro sabio, a otro sabio, a otro sabio. Y serás más. Vamos de nuevo, por favor. Esta te gustó, ¿verdad? Da al sabio y serás más sabio. Ahora, si le das al que no es sabio, ¿qué te ocurre? Te frustras. Pero dale al sabio y será más sabio. ¿Por qué? Porque el sabio agarra lo que tú le das y lo pone por práctica. El sabio sabe reconocer la sabiduría. El sabio sabe reconocer donde hay sabiduría. El sabio sabe reconocer donde está el fruto de la sabiduría.
sabiduría. El sabio sabe reconocer. Amén. Por eso Jesús no le da su sabiduría a cualquiera. Porque Él pone su sabiduría donde está su sabiduría. Y yo te tengo noticia. Dios va a llenar esta casa de sabiduría. Y te quiero decir otra cosa. Los que permanezcan en este lugar es porque están recibiendo la sabiduría, la están aceptando, la sabiduría del Espíritu de Dios. Los que se van enojados, ofendidos, es porque ellos no pueden recibir la sabiduría de este lugar. Y dice, enseña al justo y aumentará su... O sea, cuando tú le enseñas a la persona que es justa, esa persona que va a aumentar lo que esa persona sabe, va a aumentar. Amén, ¿comprendes esto? Entonces dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? El conocimiento del Santísimo. Y dice, porque por mí se aumentarán tus días, dice Dios. ¿Qué hace la sabiduría? Aumentar los días y años de vida se te añadirán. Yo declaro que años de vida se te añadirán. Amén. Y dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata, vimos la mujer sabia. Amén. O el hombre sabio. Ahora, la mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Diga conmigo, ignorante. O sea que no tiene conocimiento de nada. Por eso es importante aprender. Dígale al que está al lado, nunca es de más aprender. Dígaselo de nuevo, nunca está de más aprender. Se sienta, ¿cómo es la mujer insensata? Se sienta en una silla a la puerta de su casa. No tiene nada que hacer. En los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Escucha esto, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces. ¿Entiendes esto? Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿A dónde están los insensatos? En el profundo del Seol. ¿Comprendes esto? Por eso es importante adquirir sabiduría. Amén. Diga conmigo, es importante adquirir sabiduría. Dígalo fuerte, sabiduría. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted es ignorante, usted lleva a la gente al Seol y puede ser gente que ande aún recta delante de Dios. Usted puede desviar a la gente y llevarlo a los lugares equivocados por el producto de la ignorancia. Así que diga, cierre sus ojos ahí donde está y dígale, Señor, alabo tu nombre. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu sabiduría. Hoy reconozco que la sabiduría empieza en Jehová, en nuestro Padre, y que el principio de esa sabiduría es mi temor a Él, mi honra, mi amor a su palabra y mi respeto a Él. Padre, hoy te pido perdón
por las veces que he sido sabia en mi propia opinión. Hoy reconozco que muchas veces he sido sabia en mi propia opinión. Pero hoy quiero reconocer que Jesucristo es la sabiduría misma de Dios Padre. Y hoy reconozco que yo necesito su sabiduría, su palabra, que yo necesito escuchar a Jesucristo y su palabra. Te pido perdón por las veces que he menospreciado la palabra de Dios, por las veces que he menospreciado las enseñanzas de Jesús. Hoy te pedimos perdón, porque hoy reconozco que la verdadera sabiduría proviene de usted y que he estado falta de sabiduría. Y hoy quiero pedirte que me des sabiduría. Dame sabiduría en mi vida personal, en todas las decisiones que tengo que tomar. Dame sabiduría en mi matrimonio, en mi familia. Como hijo, dame sabiduría para ser hijo, para ser hermano. Dame sabiduría para ser padres, para ser esposa. O si usted es esposo, pídale sabiduría a Dios. Dame sabiduría para adquirir conocimiento verdadero, conocimiento genuino. Dame sabiduría, Señor, para las finanzas. Dame sabiduría para los negocios. Dame sabiduría en el ministerio, en las relaciones, con mis hermanos, en mi liderazgo. Señor, danos la sabiduría que está en Jesús, para que venga a nosotros también, porque hoy reconocemos que más sabio que Salomón es nuestro Señor Jesucristo, y que hoy rendimos homenaje a la sabiduría de nuestro Señor. Hoy rendimos homenaje a su conocimiento, a sus enseñanzas, y por eso te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú aumentarás mi sabiduría cada vez que yo le enseñe a otros sabios. Padre, sin temor, compartiré la sabiduría que has depositado en mí con otras personas sabias también, que van a poner en práctica la sabiduría que me has dado, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que nos des el discernimiento para discernir a los sabios, para convertirnos en los sabios de este tiempo, como Daniel, como José, como los amigos de Daniel, que eran reconocidos en tiempos difíciles en la tierra por la sabiduría que portaban, de cómo hablaban, como Jesús cuando hablaba. La gente decía: este habla como uno que tiene sabiduría. Padre, te pedimos, Señor, que podamos caminar con esa sabiduría, y enséñanos a adquirir sabiduría de los sabios, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén, amén y amén.